¿Cómo destruirle el negocio a la religión? La religión cristiana, con sus dos cabezas a las que aquí siempre nos referimos, el catolicismo y el protestantismo, nos inculca desde la infancia la idea de que somos pecadores de nacimiento y, por lo tanto, lógicamente, aborrecidos de Dios. Por medio de esta doctrina conocida como el pecado original, esta insana idea que se apoya en la supuesta autoridad del mito bíblico de Adán y Eva, se producirá una sugestión, un condicionamiento generalizado de culpa, rechazo, destrucción de la autoestima y del autoconcepto de la persona, hasta lograr poco a poco, sutilmente, que nos veamos a nosotros mismos como seres despreciables, malditos de Dios y dignos, merecedores de las horribles torturas del infierno. Fíjense usted en lo diabólico del asunto. Después de sembrar esta semilla del diablo en el corazón de los hombres, la religión cristiana, en un acto de indecible hipocresía, nos aportará su solución. Que en el caso de la Iglesia Católica es que entremos en su barriguita eclesial y nos quedemos allí obedientemente hasta la muerte. Y según la ideología protestante, que levantemos la mano en un servicio religioso aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que entonces también nos quedemos asistiendo a los servicios semanales per secula seculorum toda la vida hasta que nos muramos, sin faltar a uno de ellos, porque no se te ocurra, porque rápido te van a estar llamando o tocando la puerta. ¿Y qué le pasó que no vino el domingo, el miércoles o el jueves? Ante esta argucia innoble e inhumana, ante este marketing religioso de inculcarte el problema y luego ofrecerte la solución, solo cabe la indignación más explosiva. Pero oiga, por favor, si fueron ustedes los que nos tiraron al río tempestuoso de la perdición para que nos ahogáramos, nos ataron las manos a la espalda, nos amarraron los pies y nos dieron una patada donde la espalda pierde su casto nombre, y nos arrojaron al río revuelto de la ignominia, ¿cómo tienen ahora ustedes la cara dura, la hipocresía diabólica de lanzarnos un salvavidas? Y además, fíjate, mira bien el salvavidas, es un salvavidas de plomo, que hace que te hundas más y más en la esclavitud, la dependencia, la falsedad, la hipocresía, la mentira y la indignidad. Esto es verdaderamente inaudito. Con la promesa de libertarnos, nos encierran en una mazmorra más profunda y vil. Con la carnada del amor, hincan en nosotros el anzuelo de la religiosidad, nos pescan y nos colocan en sus paredes como trofeos. Dicen que nos van a dar la luz, claro, y nos arrancan los ojos de cuajo. Lo siento mucho, amigos religiosos, que con tanto amor y dulzura tratáis benevolentemente de hundirme en la miseria. En la miseria de verme a mí mismo como un pérfido y maldito pecador dispuesto a ser destruido por un Dios vengativo. Gracias. Pero mi dignidad de ser humano me impide juzgarme a mí mismo y a mi realidad tan violentamente y según los irrisorios parámetros ofrecidos por un cuentecillo absurdo de la sanguinaria y vil mitología judía, y que además fue escrito para ser creído por personas de hace 3.500 años. Y es necesario que aquí hagamos una parada y reflexionemos un momento, por favor.
y nos preguntemos, ¿cómo sería la mentalidad de una persona que vivió 1400 años antes de Cristo? Es decir, hace unos 3400 o 3500 años atrás. Para que nos hagamos una idea, aquellos eran tiempos del faraón Tutmosis III. En esta época, cuando un faraón o un señor adinerado moría, mataban a sus sirvientes y a su familia y lo enterraban con él para que siguieran sirviéndole en la otra vida. Faltaban 900 años para que naciera Platón o Sócrates. Si se toman por históricos los acontecimientos bíblicos, que sería un error entre usted y yo, pero vamos a seguir con el argumento. Si se toman por históricos los acontecimientos bíblicos, nos daremos cuenta, por ejemplo, que el pueblo llano hebreo a quien fue dirigido el cuentecito de Adán y Eva eran gentes sin un mínimo de orden mental o decencia. Eran verdaderamente personas muy atrasadas. Bueno, eran personas de hace 35 siglos atrás, 3500 años atrás. ¿Cómo espera usted que fueran esas personas, honestamente? Prueba de ello, prueba de este atraso a todos los niveles, por ejemplo, es que en el libro de Levítico encontramos prohibiciones de comportamientos que a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, nos parecen monstruosos y del todo impracticables. Ni se nos ocurre pensar tan bárbaramente. Por ejemplo, en Levítico 19:29, Moisés ordena: no profanarás a tu hija prostituyéndola. Imagínese, ¿se imagina el tipo de padre que coge a su hija y la prostituye? O en Levítico 20:16, donde se lee: si alguna mujer se juntase con algún animal para tener ayuntarse con él, tener relaciones sexuales con él, la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente. En Levítico 18:7 se prohíbe al varón hebreo tener relaciones homosexuales con su padre. Imagínese usted. Estas ordenanzas y muchas otras que no tenemos tiempo de estar hablando aquí nos implican claramente, nos hacen creer que estas abyectas acciones eran practicadas normalmente por las personas de esa época. La gente, hace 3500 años, era una masa inculta, llena de vicios, temores, supersticiones y costumbres animalescas que hoy en día nos harían vomitar del espanto. Para ellas, para esa mentalidad, para la mentalidad de esas gentes, es que fue ideado el cuentecillo de Adán y Eva, en el que se basa la posterior doctrina cristiana del pecado original o pecado heredado. Lo maravilloso, lo impactante, mis queridos amigos, lo extraordinario e inverosímil de este asunto es que las historietas mitológicas que fueron pensadas para ser efectivas en individuos que tenían una mentalidad propia de hace 3400 años sigan influenciando a personas del siglo XXI. No me diga a mí usted si eso no es para ponerle una vela a alguien. Esto es algo verdaderamente desconcertante e increíble. Y no estoy mintiendo o exagerando. Aunque usted no lo crea, la cosmovisión de casi todos los cristianos actuales está fundamentada en la visión global del mundo que fue concebida para personas con mentalidades próximas a la del hombre de Cromañón. Aquí sí estoy exagerando. Ustedes me perdonan, ¿verdad? Pero es para hacer el asunto un poquito más claro. La mayoría de los evangélicos protestantes creen, sin avergonzarse de ello, que Dios creó el mundo en 6 días calendario de 24 horas. Algunos dicen que en ese 7º día Dios miró lo que había hecho y cansado dijo: que se fastidie, así se queda. Estos personajes increíblemente retrógrados dicen abiertamente que el hombre habita en la tierra por no más de 6000 o 7000 años.
creen que Adán y Eva fueron figuras históricas reales y creen a pies juntillas que nacen pecadores, porque esas dos figuras míticas les comunicaron el pecado original. ¿Hay gente tan retrógrada? Sí, por desgracia, la hay y mucha. Mi hija de 12 años me regaña indignada cuando yo, padre amoroso al fin, trato de contarle los mismos cuentecitos que le hacía cuando tenía 3 añitos. Mi hija me mira ofendida y me dice: «Papá, por favor, que ya no tengo 3 añitos. No me cuentes cuentecitos de bebé». Sin embargo, a los protestantes y católicos todavía les conmueven los cuentecitos para mentes de hace 35 siglos, y los creen literalmente, y se interpretan a ellos mismos y a la circunstancia que les rodea mediante estas historietas fabulosas. Pero venga, por favor, amigos míos, que en 35 siglos se ha debido de aprender algo, ¿no? Que han pasado 3.500 primaveras, por favor. ¿No creen ustedes que deberían decirle a los curitas católicos y a los pastorcillos protestantes: amigos, ¿se quieren dejar ya de cuentos para idiotas, que no somos bebés, que somos hombres y mujeres del siglo XXI? El negocio de la religión queda en bancarrota cuando no nos dejamos engañar por los religiosos, cuando no dejamos que nos aten las manos y los pies y nos tiren al río tempestuoso de la vida, cuando no asimos su engañoso salvavidas, cuando nos negamos a que nos saquen los ojos con la excusa de que así veremos la luz que ellos proclaman como gallos el sol de la mañana. El negocio católico protestante se hunde en la miseria cuando no dejamos que nos etiqueten como pecadores de nacimiento y nos declaramos libres de nacimiento, como, a pesar del cuento de Adán y Eva, hacen la mayoría de los judíos. Y eso es curioso. El sucio negocito religioso se va a la quiebra cuando no nos sugestionamos con el planteamiento determinista, fatalista y eminentemente simplista de la teología bíblica cristiana. El negocio de la religión cristiana, que no tiene nada que ver, no se confunda, no tiene nada que ver ni con los diezmos avariciosamente requeridos por los protestantes, ni con los dineros mal habidos del Vaticano, se destruye cuando comenzamos a aprender a vernos a nosotros mismos como personas esencialmente buenas, que en el ejercicio de su libre albedrío se equivocan y caen. Bueno, claro, y el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Pero que tienen dentro de sí mismos la energía para levantarse y construir sus vidas en el respeto a sí mismos y a sus semejantes. Si somos capaces de ver y vivir un nuevo paradigma, le rompemos el negocio a los religiosos y sobre su osamenta podemos erigir una ética más cabal y digna, ética de personas del siglo XXI. Seremos capaces entonces de intuir al Dios de verdad como una realidad indefinible e impalpable, incomprensible, pero esencial y verdaderamente buena. No una proyección de nosotros mismos, sino un Dios impersonal, trascendente e inmanente, que es y está siempre ahí, en un absoluto respeto a la vida, en un firme compromiso compasivo con la verdad y en una exaltación antológica de la verdad de sentido racional.
entonces no negociaremos con los hombres su libertad. No seremos miserables, sino que abriremos ante ellos los portones de bronce de su universo interior, donde se encuentra la luz verdadera que todo lo cubre con su manto. Ese día nos conoceremos y amaremos a nosotros mismos y empezaremos a comprender al que tenemos a nuestro lado. Hagámonos un favor lo antes posible. Destruyámosle el negocio a la religión, empezando por nosotros mismos.